Shh. Escucha, hay algo debajo de la cama. ¿Han escuchado de la madre del centro histórico de San Luis Potosí? Se los contaré. Me llamo Javier, y lo que les voy a contar no es un simple chisme de calle. Esto me pasó a mí, cuando regresaba de trabajar, y la verdad, tan solo de recordarlo, me causa escalofríos. Desde entonces no puedo pasar por el pasaje Zaragoza, sin sentir que alguien me sigue. Trabajo de guardia, cuidando unas bodegas enormes, donde se guardan autos. Es más parecido como una pensión. Esta semana me había tocado de día, y mi compañero, al que le tocaba de noche, esa vez no pudo llegar temprano. Me llamó diciéndome que si no le podía hacer el paro de esperarme un poco más para hacer el cambio de turno, pues unas cosas se le habían complicado en su casa y tenía que solucionarlas. Yo le contesté que sí, que estaba bien, que aquí lo esperaba. Igual, en unas ocasiones, él ya me había hecho el paro a mí, así que dije, pues espérame un poco más, no tengo problemas. Cuando llegó, después de una hora, hicimos el cambio de turno. Le dije que todo se miraba en orden, que igual ya había dado un rondín yo. Me agradeció y me dijo que después me invitaba a algo. Yo le dije que así lo dejara, y que pues nos teníamos que ayudar entre compañeros. Me despedí y me fui. Cuando iba saliendo por la parte de atrás de la bodega, escuché unos pasos arrastrados por la banqueta. Así que volteé para ver quién venía. Ahí fue donde la vi. Una mujer joven, con el cabello arañado, con un vestido grisáceo, con manchas, se miraba sucio. La mujer llevaba en sus brazos a un bebé, envuelto en varias cobijas. Le hablaba con ternura, contándole historias como si el bebé entendiera cada palabra. Me quedé mirándola. No escuché ni un llanto, ni una reacción del bebé, y pensé que tal vez iría dormido. Cuando pasó frente a mí, un olor insoportable me golpeó, tan fuerte que tuve que taparme la boca, pues por poco devuelvo unas galletas que me acababa de comer. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Ella siguió caminando, sin hacerme mucho caso, murmurando algo sobre mostrarle todos los lugares hermosos de la ciudad. Yo no soy una persona que critica a las demás personas, ni las juzgo, pero no eran las condiciones adecuadas para tener un bebé, pues todo se miraba sucio. Las cobijas, la ropa, y la mujer iba descalza. Me dio mucha curiosidad, y como si algo me dijera, sígueme. Decidí ir a distancia, caminando por varias calles. Se detuvo frente a una iglesia. Alzó el bebé y lo presentó, como si lo bendijera ella misma. Pero entonces, lentamente giró su cabeza hacia mí, y juro por mi vida que sus ojos eran dos grandes huecos, sin brillo. No me considero una persona que se asusta por cualquier cosa, pero eso me heló la sangre. Me escondí detrás de una columna, y cuando me atreví a mirar de nuevo, ya no estaba. Creí que era una persona en situación de calle, así que traté de buscarla con la mirada, y no la encontré. Pensé que ya se había ido, hasta que escuché un sonido de un llanto ahogado y débil. Vi a la mujer agacharse en una esquina, y dije, esto no está nada bien. Así que comencé a acercarme, pues pensé que tal vez necesitaba ayuda. Y una mujer y un bebé no pueden estar tan noche en la calle. Cuando llegué a donde yo supuestamente la había mirado, solamente estaba una cobija, vieja, tirada en el suelo. Estaba húmeda y manchada de un líquido oscuro. Me dio escalofríos y ya no quise seguir, así que me fui a mi casa. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, había escuchado que la policía había detenido a una mujer.
en el pasaje Zaragoza. La encontraron con el cuerpo de un bebé. Ya se imaginan cómo. Muerto, desde hacía días. Dice que cuando la separaron de él, gritaba que todavía le faltaban lugares por mostrarle. Muchos creen que fue un simple caso de locura y tragedia. Yo sé que no. Porque desde aquella noche, varias personas, incluyéndome, hemos escuchado el llanto de un niño en las calles vacías del centro. Algunas aseguran haber visto sombras envueltas en cobijas y a la madre detrás susurrando. "Shh, shh, 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 shh. Ya casi terminamos nuestro recorrido, mi amor. Si algún día vas por San Luis de noche y escuchas un llanto lejano, no te atrevas a seguirlo, pues podrías encontrarla, o peor aún, ella encontrarte a ti. Hay cosas que a veces no nos imaginamos que pasen, pero créanme, que a veces las películas se quedan cortas de lo que en realidad pasa en este mundo. Les agradezco por escuchar mi relato. Buenas noches. ¿Han escuchado de La Planchada? Siempre creí que las historias de fantasmas eran exageración. Hasta que me tocó hacer guardia nocturna en el Hospital Central de San Luis Potosí. Eran las 3:10 de la madrugada, la hora en que los pasillos parecen hacerse más largos y el silencio se siente pesado. Estaba revisando unas carpetas en la recepción de urgencias, cuando escuché pasos lentos y pesados acercándose desde el pasillo que lleva al área de terapia intensiva. Así que pensé, familiares no deberían de estar aquí a estas horas. Me levanté para interceptar a la persona. Cuando salí de la recepción, miré a una enfermera. Se me hizo raro, pues su uniforme era diferente a la de las demás enfermeras. Se me hizo un poco antiguo, como de esos que ya no se usan, perfectamente almidonado y con un gorrito de tela que apenas le cubría el cabello negro recogido. Caminaba sin mirarme, con una serenidad que me parecía extraña. «Buenas noches, ¿puedo ayudarle?», le dije, pero no respondió. Pasó junto a mí sin siquiera voltear a verme y noté algo extraño. No escuchaba el roce de su ropa, solo el eco de sus pasos. Me quedé sacada de onda, pues no la conocía. Me quedé inmóvil, como si mi mente tratara de asimilar lo que estaba pasando, o querer recordar a esa enfermera. Cuando reaccioné, la seguí. Se dirigía a la habitación 307. Cuando entró, cerró la puerta de golpe. Me acerqué extrañada, porque esa habitación estaba vacía y nadie podía estar ahí. Abrí lentamente la puerta y me llevé la sorpresa de mi vida. No había nadie, ni ella, ni camillas, ni sillas, no había nada. El cuarto estaba completamente vacío. Sentí un frío que mi piel se me puso chinita y ya un poco nerviosa me di la vuelta para salir. Pero entonces, en un reflejo la vi de nuevo, parada justo detrás de mí, con la cabeza ligeramente ladeada, sonriendo de una forma torcida, que no era humana. Casi me desmayo cuando escucho detrás de mí: «Todavía no termina tu turno». Esas palabras retumbaron en todo mi ser, y con mis piernas casi doblándose, salí corriendo de ahí, hasta el área de enfermería. Unos compañeros me detuvieron al verme pálida y con una crisis de ansiedad, y casi sin aire. Me preguntaron qué había pasado. Como pude, les dije lo que había mirado. Ellos solo se quedaron mirando y suspiraron. Una compañera dijo: «¿La viste, verdad?». Y ahí fue cuando me dijo: «¿Has escuchado de La Planchada?».
Dicen que en vida fue una enfermera que dejó morir a los pacientes por descuidos, hasta que uno la maldijo antes de morir. Ahora vaga por las noches, cuidando a los enfermos, pero también castigando a los que se cruzan en su camino. Me contó que no había sido la única que la había mirado. Varias enfermeras y doctores la han mirado. A algunos compañeros les mueven las cosas, incluso cuando van entrando a una habitación donde está algún enfermo, le cierran la puerta en su cara. Estas cosas pasan más de noche que de día, aunque de día tampoco nos salvamos. Algunas enfermeras aseguran que la han mirado, la han escuchado y que incluso las ha tocado. Y a veces no solo es la planchada, sino las almas de aquellos que murieron aquí. Enfermos, gente que no aguantó una cirugía o por algún otro motivo no sobrevivieron. Algunos no encuentran su luz y aquí se quedan. No sé si es mi mente que me juega bromas, pero desde que la miré, despertó algo de mí que hace que la mire en los reflejos de las ventanas o en cualquier otra cosa que me dé un reflejo. Incluso hace poquito me tocó ver a un paciente que llevaba 2 horas de haber muerto, pero a mí me habló, me pidió un vaso de agua y cuando se lo llevé ya no estaba en la camilla. Pregunté por el señor y lo único que me contestaron era de que ese paciente ya estaba afinado. No lo podía creer, pues hacía algunos minutos me había pedido agua. Por eso digo que hay veces que en los hospitales todas las personas que miramos no están completamente vivas. Algunas solamente están ahí, esperando su ida al más allá. Estuviste escuchando Debajo de la Cama.